Oh, entonces hablemos de los motores de inducción, también llamados motores asíncronos. Están presentes en la mayoría de las aplicaciones, normalmente en las industrias mineras, industria textil, industria alimentaria, sistemas de bombeo, aplicaciones de bomba, aplicaciones de diferentes tipos de carga. Hablemos de su principio de funcionamiento. Un motor se caracteriza porque nosotros le introducimos una energía eléctrica para que este pueda generar una energía mecánica y como salida pueda controlar un brazo robótico, pueda girar una grúa, podría ser una carga, etcétera. Este motor asíncrono, dentro de su composición, tiene al estator y al rotor, que son como sus partes del motor. Lo vamos a visualizar mejor en esta imagen, que tenemos al estator y al rotor, las barras del rotor. Entonces, el estator son devanados trifásicos que están en desfase de 120 grados y el rotor son espiras de cortocircuitadas. Esto va a depender si sean de rotor de jaula de ardilla o rotor de devanado. Normalmente se utiliza el rotor de jaula de ardilla y de tal forma que nosotros al aplicar o al conectar la red trifásica eléctrica a nuestro estator, a los devanados del estator, se produzca un campo girante por el flujo magnético. Es decir, como están desfasadas 120 grados, existe un flujo magnético que hace que se mueva, que hace que gire, que hace que rote. Pero ¿cómo hacemos que gire un motor? Entonces, el campo girante está dado por la relación de 60 veces la frecuencia sobre el número de polos. Entonces, el, el, este campo giratorio, como es constante, va a hacer que se genere una fuerza electromotriz inducida por el campo girante en las espiras del rotor. Es decir, del estator vamos a inducir un voltaje hacia nuestro rotor, de tal forma que en el rotor vamos a tener un voltaje y el rotor se encuentra en cortocircuito, de tal forma que se genera una corriente. Esta corriente, por la ley de Biot-Savart, vamos a tener una fuerza, la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza sobre las espiras del rotor. Esto hace que se genere o exista el torque sobre el rotor de tal forma que exista una rotación. Ese es el principio de funcionamiento de un rotor. La operación pues es simple, como resumen aquí tenemos que la operación de un motor de inducción trifásico está basada en la aplicación de la ley de Faraday y la fuerza de Lorentz. Habíamos dicho que la ley de Faraday es la ley de tensión electromagnética inducida de tal forma que está dado por la velocidad relativa multiplicado por la densidad de flujo magnético del estator multiplicado por la longitud de barra del rotor. Aquí tenemos si vamos a tener una densidad de flujo magnético del estator y también vamos a tener una longitud, lo que sí no podemos tener una velocidad. Entonces ese es el detalle de la velocidad relativa. Es decir, la velocidad de las barras del rotor con relación al campo magnético. Esta velocidad relativa está también llamada como velocidad de deslizamiento. Es la diferencia de la velocidad del campo magnético, la velocidad del estator, con diferencia de la velocidad del rotor. Porque las velocidades que tienen tanto el estator y el rotor son diferentes. Si en algún momento llega a darse que fueran iguales, que sí se da, tiene una gráfica de tendencia de funcionamiento. Que esto depende y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estamos diciendo que para que exista una tensión inducida y se pueda dar la ley de Faraday, tenemos que tener una velocidad, una diferencia, porque la velocidad no puede ser cero. Al ser una tensión inducida cero, ya no estaremos generando
una corriente en el rotor, lo que significaría que no tengamos una corriente en el rotor, no vamos a tener una tensión en el rotor, de tal forma que la fuerza de Lorentz, que depende de la corriente, va a ser cero. Y habíamos mencionado que si no tenemos una fuerza, el torque no va a existir, por tanto el motor no va a girar, no va a rotar. Entonces, este es un poco delicado porque lo vamos a tocar igual un poco más general, pero ya con una vista general podemos decir que la variación de velocidad del motor se da con el campo girante que se tiene. Esta tiene una relación, habíamos dicho que es la velocidad está dada por 60 veces la frecuencia sobre el número de polos. Ahora, esta es la velocidad Ahora, esta es la velocidad síncrona de nuestro motor. Dentro de esta fórmula tan sencilla, debemos ser capaces de variar la velocidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es el detalle. A primera vista podemos decir que podemos variar la frecuencia o el número de polos, porque más no podemos hacer, porque son las variables que dependen para que se resulte una nueva velocidad. Entonces, lo que hacemos es o variar el número de polos, que va a generar alteraciones entre las conexiones. Esta es una variación discreta de la velocidad y es posible de 2 o 3 velocidades distintas, que hace un poco complejo el poder maniobrar estos tipos de motores y además necesitan bastante mantenimiento. Ya en la última tendencia y nuevas tecnologías, ya hace bastante tiempo, surgió la necesidad de tener que variar la frecuencia y no variar el número de polos. Entonces, al variar la frecuencia necesitamos un equipo electrónico. Es así que nace el recurso, la necesidad de utilizar un variador de frecuencia, de tal forma que podamos controlar la velocidad y el torque de nuestro motor. Ahora veamos entonces la aplicación de los variadores de frecuencia o variadores de velocidad para poder controlar el motor. Fundamentos: habíamos mencionado que el torque es una fuerza de torsión que hace que un objeto gire. Por ejemplo, una fuerza aplicada a un punto de una palanca va a aplicarse un motor, va a aplicarse un par en el punto. El par va a ser el producto de la fuerza por el radio. Si estamos hablando de que se gira en un eje, es decir, una distancia de la palanca. El par está dado en newton por metro si se multiplica la fuerza por el radio. La velocidad angular, de la misma forma, va a ser la velocidad de giro en el eje. Está especificada en radianes por minuto. Ahora, aquí hay un detalle importante del deslizamiento. Habíamos mencionado como vista general que la velocidad del rotor y el estator no era la misma. No era la misma porque se tenía que tener una diferencia para que podamos crear una tensión inducida. Entonces, al tener una diferencia entre estos dos, nace el término de deslizamiento. El deslizamiento se da en el rotor y simplemente es la diferencia de la velocidad del desplazamiento de nuestro campo magnético o del estator en diferencia con nuestro rotor dividido entre nuestra velocidad del campo magnético multiplicado por 100% para que nos salga un resultado de tal forma que vamos a decir que nosotros que el motor va a trabajar en rangos de 0 a 1. ¿Por qué? Porque
si S fuera 0, S va a ser 0 cuando las velocidades van a ser iguales y el rotor va a estar fijo. No va a crear torque. Mientras que si va a ser 1, el rotor va a estar fijo y no se va a mover. Entonces el motor, vamos a decir que trabaja en 0 a 1. Ya. Entonces decíamos que en nuestro motor podría trabajar en rangos de 0 y 1. Ya lo vamos a ver un poco más después en una gráfica que va a resumir todo eso. Entonces, ya hablando del principio de funcionamiento de un variador de frecuencia, este tiene sus etapas, van a ser la etapa rectificadora, la etapa de filtración y la etapa inversora. Y ya sea una marca de ABB, Schneider, Siemens, todos los variadores van a contener la misma configuración. Entonces, la función básica de un accionamiento de velocidad variable es controlar el flujo de energía que va a ingresar a la red del proceso. La energía se va a suministrar al proceso mediante el eje del motor. Dos cantidades van a describir el estado del eje, que va a ser el par, y la velocidad. Por lo tanto, para controlar el flujo de energía debemos controlar estas cantidades. ¿Cómo funciona? Se coloca un puerto rectificador, de tal forma que nosotros tenemos una red trifásica RCT, desfasado 120 grados. Un puente rectificador rectifica la señal, pero queda un tanto dispareja, de tal forma que el filtro ayuda a que suavice esta señal y se convierte en una corriente continua. Entonces, el variador lo que hace es tener una señal de corriente alterna, la convierte en una señal de corriente continua, para que a partir de la señal de corriente continua pueda controlarse electrónicamente a través de modulación de ancho de pulsos y se pueda generar una onda sinusoidal en salida con el inversor a través de un control. Y el control es el que está dado electrónicamente. Veamos ahora un video del variador. Tal vez haya pasado al lado de uno sin saberlo. O puede que hasta sepa cuántos tiene. En cualquier caso, los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana. Son los responsables de hacer funcionar todo lo que necesitamos, tanto en el ocio como en el trabajo. Y todos estos motores funcionan con electricidad. Para poder generar par y controlar la velocidad, consumen cierta cantidad de energía eléctrica. Todos estos motores consumen electricidad para proporcionar el par o la velocidad requeridos. En caso de que este par o esta velocidad sean demasiado altos o bajos, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida. Esto no es eficiente, ya que se desperdician materiales y energía. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión. Si no se utiliza un método de control más eficiente, se malgasta una gran cantidad de energía y a nadie le interesa malgastar energía. Existe una manera de controlar motores que no solo ahorra energía, sino que además reduce los costes de mantenimiento. Esta tecnología se denomina convertidor de frecuencia de corriente alterna. ¿Y qué son estos convertidores de frecuencia? Los convertidores de frecuencia de corriente alterna, también denominados convertidores de velocidad variable o de frecuencia variable, variadores o simplemente convertidores. ¿Cómo funciona un convertidor? Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. La energía de la red atraviesa el convertidor, que regula la energía que se transmite al motor. Dentro del convertidor, la energía pasa a través de un rectificador que transforma la corriente alterna de entrada en corriente continua. Esta carga los condensadores del convertidor, lo que suaviza la forma de onda de la corriente eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación limpia.
A continuación, la energía pasa de los condensadores a un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna de salida, que es la que se transmite al motor. Este paso permite que el convertidor ajuste la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del proceso. Esto significa que los motores de corriente alterna funcionarán a la velocidad o par indicados de acuerdo con la demanda. Así, los convertidores suponen un gran ahorro económico. Además de ahorrar energía, nuestros convertidores también le ayudarán a reducir los costes de mantenimiento y las emisiones de ruido. También pueden ayudarle a lograr sus objetivos medioambientales. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de convertidores para todas sus aplicaciones, grandes o pequeñas. Entendemos que a la hora de decidir utilizar convertidores en su negocio, todos los detalles cuentan. Este video ha sido un resumen de los variadores de ABB, que en realidad funcionan todos indistintamente, sea de la marca. Algunos tienen particularidades, modos de control, modos de frenado, modos de arranque, entre variadores. A veces uno tiene reducción de armónicos, mejoramiento de factor de potencia, mejores métodos de control, más facilidad de poder programación, de la programación, etc. Ahora hablemos un poco más acerca de estas etapas que se mencionó. La primera etapa que habíamos visto es la etapa de rectificador, que rectifica la señal analógica que tenemos, la señal senoidal, para que finalmente la podamos controlar, ¿no? Entonces aquí tenemos un rectificador de 6 pulsos por diodo, tiristor de diodo, va a cumplir la misma función, y tenemos una carga. A través de utilizando este rectificador hacemos una variación de la señal negra, de tal forma que nuestra señal de salida con este rectificador va a ser de esta forma. Diríamos que un tanto parecida, pero muy lejos muy lejos de la forma de la señal si estuviésemos usando un rectificador de 12 pulsos. Un rectificador de 12 pulsos, digamos que es un poco más complejo. En sí son dos rectificadores de 6 pulsos, sino que esta vez están configurados en transformadores y secundarios conectados en Y y delta, de tal forma que exista un desfase entre estos 6 pulsos que se ha generado aquí, y entre estos 6 y 6 pulsos se va a generar 12 pulsos, de tal forma que se hace un poco más parecida a la señal que se tiene en retorno. Luego aparecieron los rectificadores por IGBT, que son los más modernos, que tienen la combinación de los transistores de MOSFET y BJT. ¿Qué pasa? Que las compuertas van a estar controladas de tal forma que va a dejar pasar o no la corriente, lo que va a generar una mejor precisión en la onda de salida. Aquí tenemos diodos que están en configuración reversa. Estos diodos simplemente son de protección porque un variador de frecuencia tiene o genera armónicos en su configuración a la red eléctrica o a su propio equipo, sea en modo funcionando o en cuando se tiene una parada. Y ya lo vamos a dar un poco más después. Entonces, habíamos visto que tenemos mejoras: rectificador de 6 pulsos, 12 pulsos y rectificador por IGBT. Y la tendencia de los armónicos, con 6 pulsos tenemos que los armónicos pues tienen una carga nominal mayor al 100%, ya se va reduciendo si colocamos un filtro pasivo o de repente un filtro activo que reduce esta diferencia de señales que no hace que sea correcta la medición o la transformación. Y así llegamos pues a la forma activa, donde tenemos a los variadores de bajo armónico, que son especiales, y estos variadores ya utilizan tecnología de los IGBTs con tecnología de ABB, que actualmente la serie ACS 880 contiene esta tecnología. Entonces, ¿en qué ayuda?
va a ayudar en el factor de potencia, pues en la primera parte 0.7, 0.98, 98, 99, hasta llegar pues a la condición que todos desean, el factor de potencia 1. Vamos a cambiar. Habíamos visto también la parte de inversor. El inversor va a trabajar de la misma forma con los IGBTs. Los IGBTs van a retornar la señal a su estado normal a través de modulación de ancho de pulsos, es decir, que se van a activar los transistores por orden, de tal forma que se va a asemejar a una onda senoidal, como si fuese que no hubiese variado nada, sino que ya variamos la forma de onda de la red eléctrica hacia nuestro proceso. Tenemos diferentes configuraciones y controles de este apartado. Tenemos un control directo de torque, TTC, aplicado solamente para variables de frecuencia de ABB. Tenemos el método vectorial, control vectorial y control de frecuencia, que es el más común y más utilizado. De los tres, el más robusto es el DTC, que es una nueva tecnología que solamente ABB tiene como registro para su utilización. Entonces, habíamos mencionado que tenemos un motor y este tiene que suministrar una potencia a una máquina. Para suministrar una potencia a una máquina vamos a necesitar de variar una velocidad, las condiciones de carga que tengamos, y es por eso que agregamos aquí un variador de frecuencia a la red, o en nuestro diagrama unifilar. Entonces tenemos aquí una sola frecuencia y ahí con el variador podemos variar el voltaje que se va a inducir al motor, así como podemos variar la frecuencia que se va a inducir al motor, de tal forma que el torque va a depender o va a estar relacionado con el voltaje y la frecuencia. Entonces nosotros variamos, el torque es importante porque en un motor lo que queremos controlar es la velocidad y el torque. El torque lo vamos a controlar variando el voltaje y la frecuencia. Aquí tenemos la velocidad en el eje del motor. Habíamos visto que era 120. Bueno, esta es característica ya de algunos autores que desean mencionarlo así, o pueden mencionarlo velocidad de rotación síncrona de esta forma. Queda igual. Este es el número de polos, sino que este es ya el par número de polos. Algunas alteraciones cuando se trata de un deslizamiento aplicado, ya sería para el rotor. Entonces, las etapas del rectificador, puente rectificador, te damos un filtro, el inversor y finalmente por control de PWM podemos controlar el ancho de pulso. De tal forma, si queremos una onda menos con más alto voltaje y más frecuencia, pues nos vamos a tener una onda más con más oscilaciones, y una frecuencia baja con un voltaje bajo vamos a tener una onda de larga duración. Entonces, ya hablando un poco más adentro de los variadores y de los motores, habíamos dejado el deslizamiento pendiente, que es, habíamos visto que puede funcionar como motor en los rangos de 0 y 1. Entonces, esta es la gráfica del deslizamiento de un motor, ¿no? La velocidad, y aquí tenemos el momento. Entonces,